En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut en nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Dios, nos encomendamos a tu gracia, pedimos nos des la humildad para hablar tus palabras y nos ilumines para poder ayudar a nuestros hermanos en la fe. Lo pedimos por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión tenemos un programa más para todos ustedes. Vamos a estar hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya vieron, tenemos a un invitado especial. Está una vez más de regreso con nosotros, Eric Barba desde Panamá. Dios te bendiga, Eric. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, José. Feliz de estar por acá nuevamente compartiendo contigo y con todos los hermanos. Pues bienvenido una vez más, Eric. Qué bueno tenerte de nuevo por acá. Y pues bueno, esperemos que este tema pueda ser de edificación. Este es un tema que nunca pasa de moda. Este es un tema del cual nunca nos podremos graduar, aunque ciertamente acabamos de celebrar toda la iglesia en todo el mundo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creo yo que este programa será de mucha bendición. Y bueno, pues como ya vieron en el título de la transmisión, vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero con un toque o con una perspectiva particular. Y Eric, a manera de introducción, nos va a platicar cuál va a ser el enfoque, cuál va a ser esa perspectiva que vamos a estar tomando en esta ocasión. Adelante, Eric. Sí, más que nada la perspectiva va a ser algo catequética en el sentido de que no solo vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino las resurrecciones en el contexto de la Biblia, que por supuesto ocurrieron resurrecciones, también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y también como tercer punto, de qué manera el arte cristiano enfoca la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas sobre la resurrección en el ámbito cristiano. Es muy interesante porque recuerden que esto va de la mano del tema de las imágenes religiosas, imágenes de las catacumbas, imágenes venerables. Es un contexto muy interesante porque así como la teología va gradualmente escarbando y profundizando las verdades reveladas, las verdades divinas, asimismo en la historia de la iglesia, porque la iglesia es histórica, el arte fue evolucionando en este tipo de ámbitos, pero vamos a enfatizarnos específicamente en el arte cristiano correspondiente a la resurrección. Qué mejor símbolo para hablar de la resurrección que la tumba vacía, ¿no? Entonces, ahí a manera de reflexión, de meditación, ahí tenemos esta imagen delante de nosotros. Y después vamos a darles algunas recomendaciones. Como pueden ver en sus pantallas, esa es la bibliografía que se ha utilizado. Y esos 3 libros los pueden ver para que si quieren ustedes buscarlos, hacer su propia lectura. Ahí tienen las 3 fuentes principales: el Catecismo de la Iglesia, tenemos también el Diccionario Bíblico y también uno más que es el Diccionario de Teología Dogmática. Ya si quieren ver ahí los autores, pues le regresan al video al final para que puedan tomar bien la bibliografía. Y bueno, pues ahora sí, comenzando ya con nuestro tema, ya lo mencionamos, vamos a ver la resurrección.
en la Biblia y en el arte cristiano. Y la primera que tenemos delante de nosotros, pues es esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la resurrección y cuál es su importancia? Y aquí pues vamos a comenzar y vamos a pedirle a Eric que nos introduzca. A ver, ¿cómo responderías esta pregunta, Eric? ¿Qué es la resurrección y cuál es su importancia para el cristiano? Sí, antes de hablar de qué es la resurrección y su importancia, vamos a tocarlo de puntos separados, es importante saber algo. Y me pareció interesante este tema cuando vi un artículo de hace unos años atrás en el que una encuesta reveló que nosotros los cristianos en Estados Unidos, bueno, yo no estoy allá en Estados Unidos, tú sí, José, los cristianos en Estados Unidos hace unos años hizo una encuesta y decía que el 29% de los cristianos creen en la reencarnación. Y dentro de ese porcentaje hay un 36% de católicos que admiten esa creencia que es anticristiana. O sea, hablamos de, vamos a decir en un contexto global, el protestantismo, ya sea el antiguo o las sectas protestantes modernas, el 29% y el 36% de católicos creen en la reencarnación. Entonces esto significa que hay mucho por hacer, mucho por evangelizar, mucho por hablar de estos temas definitivamente que son contrarios a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que hay que afirmar categóricamente que la resurrección de Cristo es un hecho real e histórico. Es por eso que vamos a hablar de la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Muchos piensan que la resurrección solo se trata de que un cuerpo vuelva a la vida. En términos científicos, como quieran llamarle de esa manera, sería de que toda la vitalidad del cuerpo vuelva a hacer las funciones vitales que hacía antes de la muerte. Pero hablando de la resurrección en nuestro ámbito cristiano va más allá, porque nosotros los cristianos católicos creemos firmemente, y así lo esperamos, por supuesto, ¿no? Que del mismo modo que Cristo resucitó verdaderamente de entre los muertos, así igualmente nos resucitará a nosotros para vivir con Él plenamente en el cielo. Y así que la resurrección de Jesús es muy importante aclararlo de que es obra de la Santísima Trinidad. Y así como fue obra de la Santísima Trinidad la resurrección, así va a ser también por medio de la Santísima Trinidad nuestra resurrección. No tenga la menor duda de eso. Y me emociona, José, porque cuando vemos la parte del credo, los dos credos, el de los apóstoles y el niceno-constantinopolitano, el credo de los apóstoles dice al final, creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, y terminamos con un amén. Y el credo largo, como le llaman, el niceno, dice que espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Así decimos esos dos credos. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué nos quiere enseñar la iglesia con respecto a estas verdades de fe? Y es que para nosotros los cristianos la resurrección va más allá, como repito, que un muerto vuelva a la vida. Y así me recuerda la objeción lo del credo, cuando algunos dicen, es que carne y sangre no heredarán el reino de Dios, porque nuestro credo dice que creo en la resurrección de la carne y la vida eterna, ¿no? Y es que ciertamente algunos no saben qué significan estas palabras cuando hablamos de creo en la resurrección de la carne. Y es que el término carne se refiere al hombre en su condición de debilidad y mortalidad, y esto es innegable. Y cuando hablamos de la resurrección de la carne, hermanos, significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Y así lo enseña San Pablo. Recordemos que por la muerte el alma se separa del cuerpo. Esto es cristianismo básico. Cuando uno muere, el alma se separa del cuerpo. Y también aquí hay otra objeción, José, si las has escuchado, las objeciones típicas contra la intercesión de los santos y demás, cuando dicen, es que ya ellos están en la tumba, están muertos, no escuchan nada, como si el alma estuviera también en la tumba con el cuerpo, ¿no? Esto es catecismo básico, esto es lo esencial que le enseñan a los niños desde 10 años en catecismo. Cuando uno muere, el alma se separa del cuerpo. Por eso que cuando hablamos de este tipo de cosas y vemos ese tipo de objeciones de que
creo que hiciste un programa con tu esposa hace poco de la intercesión de los santos, de que un santo no escucha o que prácticamente dicen que el alma está con el cuerpo en la tumba. Esto no es cristianismo. El cristiano jamás ha enseñado eso. Jesucristo no enseñó eso, los apóstoles no enseñaron eso, ni los sucesores enseñaron eso. Entonces me pregunto, ¿de dónde sacarán este tipo de enseñanzas que le llaman cristianas, de que el alma estará como en un vacío o en un tipo de dormido, de que no escucha, no siente, no sabe nada, ni sabe lo que está pasando? ¿Qué opinas, José, de esta parte de la resurrección y esta parte del alma, pues que tenemos que comprender de que el alma se separa del cuerpo y es parte de esta enseñanza de la resurrección? Sí, así es. De ahí la importancia de tener una iglesia que enseñe, pero que enseñe infaliblemente, no falible. Porque hablamos mucho de hablar infaliblemente, ¿no? O hablamos mucho de la infalibilidad, pero muchas veces no nos detenemos a pensar en lo contrario, en la falibilidad. Y eso sucede precisamente con los grupos cristianos que se han separado de la iglesia. Todas sus creencias, todas sus doctrinas son falibles. Puede llegar otro maestro, otro teólogo con la libre interpretación y puede cambiar la doctrina. Y varias de esas ideas que acabas de mencionar, Eric, tienen su partida precisamente en el mundo protestante, en estos grupos, en esas comunidades cristianas que no reconocen la infalibilidad de la iglesia para enseñar con firmeza, con solidez. Esto es, y como se dice, ¿no? Punto y se acabó, se acabó, no hay más controversia, pero eso no existe en el mundo protestante. Y pues, por ejemplo, tú mencionabas, ¿no? Hay quienes creen que cuando el cuerpo muere, el ser humano, o sea, la persona, su alma está como dormida. Algunos otros tienen otras ideas, que no hay una alma distinta al cuerpo, sino que es el mismo cuerpo. Algunos creen, como ya lo mencionaste, ¿no? En estas estadísticas que se hicieron en los Estados Unidos, las encuestas, como algunos llamándose cristianos, en la realidad, más que creer en una resurrección de la carne, pues creen en una reencarnación. Y hay que decirlo, ¿no? Aún dentro de la iglesia hay muchos que no pudieran distinguir o no pudieran explicarte bien cuál es la diferencia entre encarnación y resurrección. Así es de que creo que sí es muy importante. Qué bueno que empezaste introduciendo el tema trayendo todo esto a la mesa, ¿no? Porque muchas veces asumimos que porque cuando digo yo no me refiero a mí, a José Plasencia, sino cualquier católico, porque nosotros entendemos bien, asumimos que ya que todo mundo, o que todos los católicos, que toda la iglesia tiene una buena comprensión, y no siempre es así. Por eso se hace necesario volver a repasar estos temas, ¿no? Y me gustó lo que dijiste. Quiero recalcar un poco, Eric, cuando dijiste, esto es resurrección. No es simplemente que un cuerpo vuelva a la vida, sino es una resurrección. Por ejemplo, y estoy seguro que más adelante lo vas a tocar, el ejemplo de Lázaro, ¿no? O sea, resucitar significa ya no volver a morir. Y sabemos que hubo otras resurrecciones que algunos prefieren llamarles restauraciones. La vida fue restaurada, pero después de unos años, volvieron a morir. De la resurrección de la que vamos a hablar es la resurrección para vida eterna, ¿no? Entonces, no es lo mismo restauración que resurrección. Y bueno, no me quiero adelantar, pero creo yo que es bien importante todo esto. En 1 Corintios 15, en el verso 35, San Pablo dice, alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? O sea, exactamente qué debemos entender cuando hablamos de la resurrección de la carne. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Porque el cuerpo se lo comen los gusanos. Algunos cuerpos ya son hechos polvo. ¿Con qué cuerpo vendrán? Y dice San Pablo, insensato, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras el cuerpo que llegará a ser un día, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de cualquier otra planta. Pero Dios le da el cuerpo según ha querido, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una cosa es la carne de los humanos, otra la carne de los animales,
otra la carne de las aves y otra la de los peces. O sea, aquí San Pablo está hablando de que hay diversidad y todo esto lo está diciendo para prepararnos para decir que el cuerpo de la resurrección es distinto. Sí es cuerpo y sí es una resurrección corporal, pero es un cuerpo transformado, elevado. Y vean las palabras que escoge San Pablo a continuación. Hay cuerpos celestes, verso 40. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el resplandor de los celestes es uno y el de los terrestres es otro. Uno es el resplandor del sol y otro el resplandor de la luna y otro el resplandor de las estrellas, pues una estrella se distingue de otra por su brillo. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Por eso les dije que Él nos está preparando para explicarnos esto. Lo mismo es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucita uno incorruptible. Se siembra un cuerpo sin gloria, resucita uno glorioso. Se siembra un cuerpo débil, resucita un cuerpo lleno de fortaleza. Se siembra un cuerpo animal, o sea, terrenal, y dice San Pablo, resucita un cuerpo espiritual. Y esta parte es a donde quería llegar. Noten cómo San Pablo dice un cuerpo espiritual. La resurrección de la carne, la resurrección del cuerpo es algo real, concreto, será algo palpable, porque Jesús comía con los discípulos y lo tocaban, caminaron juntos. No seremos fantasmas, pero será un cuerpo sin las limitaciones del cuerpo terrenal, un cuerpo ya transformado. Y San Pablo le llama cuerpo espiritual. Y creo yo que esto es importante porque nos podemos confundir. Podemos decir, pues, ¿qué va a ser? Va a ser corporal o va a ser espiritual? Y la pregunta es, perdón, la respuesta es las dos cosas. No es lo uno o lo otro. Es corporal, pero también es un cuerpo espiritual, un cuerpo transformado. ¿Cómo ves, Eric? Sí, creo que los amigos testigos de Jehová enseñan casualmente eso, ¿no? De que Jesucristo no resucitó con un cuerpo real, sino con un cuerpo tipo fantasma, ¿verdad? Si mal no recuerdo que Aparente, ¿no? ellos enseñan algo así. Pero no sé si tienes por ahí el versículo 51, que él habla de Sí, la transformación. Creo que por ahí él habla el sí, versículo aquí está. 51 de la transformación, ¿Lo ¿sí? leo? Sí, sí, por favor. El 51. Mirad, os voy a declarar un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Ese es el Transformados, ahí 51. está. Sí, ahí está el detalle. Transformación. Y ya tú hablaste de transformación en que un cuerpo terrenal, como él viene explicando por muchos versículos anteriores, cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual. Pero el cuerpo espiritual no significa que no sea real. Ujú. Creo que hasta O me que no lo rimó, puedas José. tocar, o que no lo puedas Sí, tocar. creo que hasta me rimó esa frase. Un cuerpo espiritual no significa que no sea real. Entonces, antes de llegar a la resurrección, sí, me dio risa porque creo que lo rimé. Ah, Eh, sí, sí, sonó a- como una rima. sí, antes de hablar de la resurrección, tenemos que tocar un punto, solamente un detalle que también sería bueno para un programa diferente. La muerte. La muerte es consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué necesitamos para resucitar? Morir, morir. Aunque como dice San Pablo, enseña en ese versículo, no todos moriremos, sino que seremos transformados. Llegará un momento en el fin del mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, de que algunos no habrán muerto, sin embargo, van a ser transformados. Entonces, como mencionaba, el pecado es consecuencia de esta situación. La muerte es consecuencia del pecado, y así lo ha enseñado la iglesia por 2000 años, que la muerte es consecuencia del pecado. Pero hay un detalle interesante para hablar de este tema de la resurrección, para tener un contexto amplio, que aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, hablando de Adán y Eva, por supuesto, no, Dios lo destinaba a no morir en un comienzo. Dios lo destinaba a no morir. Entonces, tenemos que hablar que la muerte fue contraria a los designios de Dios. Y repito, entró en el mundo como consecuencia del pecado y esa enseñanza es clara. No sé si por ahí puedes ir buscando, hermano José, y disculpa por molestarte, el libro de la sabiduría de Salomón en el capítulo 1 y en el capítulo 2 nos menciona esto, que esta enseñanza que estoy dando, que aunque el hombre poseyera una naturaleza mortal, o sea, Dios hizo a Adán y a Eva, Ujú. Dios lo destinaba a no morir. ¿Puedes Entonces, repetir
el capítulo y el verso. Sabiduría, capítulo 1, versículo Ujú. 13 y 14. Y ahorita te digo también el capítulo 2. No sé si ya lo tienes por allí. Tú me dices y yo ya estoy listo. Dale, pues, adelante. Y ahorita sigo explicando otra cosa. Muy bien, Sabiduría 1:13. Porque Dios no ha hecho la muerte, ni se complace destruyendo a los vivos. Él todo lo creó para que subsistiera, y las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni el abismo reina en la tierra. Sí, aquí Es está 14. prácticamente el capítulo 1, ¿verdad? 1:14. Sí, es lo que estaba diciendo, que Dios no hizo al hombre para que muriera. Esto es una enseñanza clara. Y ahí es donde vienen las teorías, las enseñanzas teológicas, de que qué hubiese pasado si Adán y Eva no hubiera pecado. Y vienen estas también hipótesis, bueno, Adán y Eva si no hubiera pecado, Jesucristo hubiese venido a la tierra de igual manera para restaurar al hombre de otra manera, en otra situación. Y he escuchado en este tipo de situaciones, José, que Ujú. no me quiero salir mucho del tema, pero he escuchado también estas enseñanzas teológicas de teorías y ¿cómo se le llama eso? Teoría especulativa. De Si Adán y Eva conspiración. no, no, especulativa, especulativa. No conspiranoicas, especulativa. De que Ah, ok. dicen de que si Adán y Eva no hubiesen pecado, bueno, Jesucristo posiblemente igual se hubiera reencarnado para darnos ejemplo de cómo llegar al cielo y cosas así. No sé si alguna vez lo has escuchado en algunos seminarios o algo de teología. Yo lo No he me ha tocado. escuchado, sí, yo sí lo he escuchado en unos libros, Ujú, ver ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, como Dios no destinaba a morir al hombre de esa manera, ujú, tenía otros planes para él. En el capítulo 2 del mismo libro de sabiduría que tienes ahí en el versículo 23, si me puedes ayudar a leer, que ujú. entonces, si Dios no destinó al hombre a morir, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Ya sabemos que la muerte no estaba en los designios de Dios. Entonces, en el capítulo 2 del libro de sabiduría, versículo 23 y 24, nos pueden dar luces con respecto a este tema, de por qué Dios no destinaba a morir al hombre, sino que tenía otro plan, pero algo sucedió. Ok, dice, Dios creó al hombre incorruptible y lo hizo a imagen de su propio ser. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los de su bando. Sí, así mismo hemos experimentado eso, ¿no? Desde que Adán y Eva le hicieron caso a Satanás y no siguieron los designios de Dios, estamos, como quien dice, todos metidos en este problema, ¿no? Pero tenemos una noticia gloriosa, como dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 que estábamos leyendo, que el último enemigo, tú lo mencionaste, José, el último enemigo que será destruido será la muerte. Ujú. Y es interesante esto porque Jesucristo, por su muerte, venció a la muerte. Repito, Jesucristo, por su muerte, venció a la muerte, abriéndonos hacia todos nosotros la posibilidad de la salvación. Y es allí donde Dios nos otorga esa gracia, ¿no? Entonces se preguntan, ¿qué es la gracia? Porque a veces algunos se pueden preguntar, ¿qué es la gracia? Cuando estábamos hablando una vez sobre los sacramentos, quisiera repetirlo, ¿qué es la gracia? Es la iniciativa divina que otorga algo en términos sencillos. Entonces, ¿cuál fue la iniciativa de Dios al ver que el hombre cayó? La iniciativa de Dios es venir a encarnarse para salvar al género humano de esa caída tan lamentable que tuvo. Entonces, nos abrió esa posibilidad de salvación, nos abrió las compuertas del cielo. Y por eso, no sé, pero a mí me gusta decir, me gusta alabar al Señor y me gusta decir que mi Dios, mi Salvador, Jesucristo, ha hecho una obra tan grande y tan maravillosa por todos nosotros que nosotros no tenemos cómo pagarle. O sea, todo es iniciativa divina. Nosotros no tenemos cómo pagarle esta maravillosa obra que hizo nuestro Señor de salvarnos, entregarse por nosotros, inclusive experimentar nuestra fragilidad humana, es todo excepto sin el pecado, experimentar esta fragilidad del mundo material para salvarnos. Alguien tan inmenso, alguien tan poderoso, alguien que creó el universo, se haga hombre para salvarnos. No sé qué te viene a la mente con eso, José. Sí, no, nunca le vamos a poder pagar a Dios, obviamente, porque si le pudiéramos pagar significa que pudiéramos salvarnos a nosotros mismos.
Es como simplemente cuando pedimos dinero prestado a alguien en una emergencia, y después se lo regresas. O sea, lo que estás dando a entender es, yo puedo, pero en ese momento simplemente necesitaba que me ayudaras un poco, pero mira, esas yo las puedo. Entonces, no, a Dios nunca le vamos a poder pagar lo que Él hizo por nosotros, y lo único que sí es nuestro deber es amarlo con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. La respuesta de vida a esta salvación, a esta gracia, a este favor, a esta iniciativa de Dios por tener misericordia de nuestra condición. Simple y sencillamente, la respuesta correcta es la entrega. Es la entrega, como dijo San Pablo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es bien importante, porque igual, sin salirnos del tema, pero en el mundo protestante, sobre todo la teología reformada, tienen un error. Ellos dicen, mira, como no le puedes pagar nunca a Dios lo que hizo por ti, como nunca le vas a poder pagar a Dios, uh, entonces ellos de ahí concluyen que no debes tratar de vivir una vida santa. Y dicen, no, 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 porque si lo intentas, si tú te esfuerzas en querer vivir una vida santa, significa que no estás comprendiendo la gracia. Significa que tú estás intentando pagarle a Dios. Y la respuesta es muy sencilla. No es lo uno ni lo otro. No le vas a poder pagar a Dios, y por el otro lado, sí es el deber cristiano de amar a Dios con todas tus fuerzas. Y eso es bien importante, porque la resurrección hizo posible las dos cosas. La resurrección hizo posible nuestra salvación, y la resurrección, o como para usar el lenguaje de Pablo, la vida de la resurrección en Romanos 6, la vida de la resurrección es lo que te permite vivir así, amando a Dios con tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas, con todo lo que eres. No, no eres tú, no es tu naturaleza, no son tus facultades, tus poderes humanos. Es en verdad, como dijo San Agustín, todo es la gracia de Dios. O como dijo Santa Teresa del Niño Jesús, la gracia de Dios es antes, durante y después. O sea, todo es por gracia. Adelante, Eric. Sí, y para terminar este punto, para enfatizar de por qué es importante la resurrección, tenemos que hablar lo que ya tú mencionaste de que si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Quería repetir esa frase, ¿no? Entonces, la resurrección es importante, ¿por qué? Porque es la demostración del poder de Dios y su victoria sobre la muerte. Y en este poder, por supuesto, que confiamos y nos apoyamos nosotros los creyentes, ¿no? Entonces, también porque es importante, porque la resurrección es un hecho de alcance universal que abarca toda la historia humana y el destino de todo ser humano, como lo hemos dicho anteriormente. Y para terminar, José, ¿por qué es importante la resurrección? Porque tenemos que tomar dos referencias a esto. En la iglesia es importante para nosotros en el sentido de que, aparte de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Tenemos que considerar que uno, es el día de fiesta semanal por la resurrección, es el día de fiesta semanal, y dos, que como ese día es de fiesta semanal, celebramos el único culto verdadero de la nueva alianza, que es la Santísima Eucaristía. ¿Cómo lo ves, José? Es el día de fiesta semanal por la resurrección, y es el día que celebramos el único culto verdadero de la nueva alianza, que es la Eucaristía. Por supuesto que celebramos la Eucaristía todos los días, los 365 días del año, pero el domingo, día que Cristo venció a la muerte, es un día tan especial, pero tan especial, que es incomparable lo que tenemos aquí en la Santa Iglesia Católica para celebrar con todos nuestros hermanos y también con aquellos hermanos que no son católicos. Por eso estamos tan felices, estamos tan alegres de que vayamos a la iglesia a tomar el cuerpo de Cristo en un día tan glorioso en que Cristo venció a la muerte. Así es. Y esta gloria, este día glorioso, no hubiese sido posible si no hubiera sido por aquel día de pasión, aquel día de aflicción. Antes de la resurrección está el sacrificio, está la muerte, está la pasión, está ese trance doloroso. Y eso es bien importante, hablando del domingo, hablando del Día del Señor, hablando de esta celebración semanal, porque algunos que no son católicos y ven el énfasis que nosotros en la iglesia tenemos en el sacrificio del Señor Jesucristo, dices que ustedes no le ponen énfasis a la resurrección. Ustedes en la Santa Misa, todo el énfasis está ahí en la muerte, en el sacrificio. Y repito las palabras con las cuales comencé.
Antes de la resurrección está la muerte. Antes del día glorioso está el día de la aflicción. Y en la Santa Misa, precisamente lo que estamos haciendo es unirnos y es contemplar aquel día de la aflicción, aquel día de la pasión, aquel día doloroso que redundaría en esa gloriosa resurrección que también es celebrada en la Santa Misa, pero no de manera aislada como en algunas otras tradiciones. No celebramos la resurrección de manera aislada, de manera desconectada, sino que como siempre lo hacía San Pablo, si tú revisas los escritos paulinos, cuando él hablaba de la resurrección, siempre se encargaba de hablar de Cristo crucificado. Él decía, hemos predicado a Cristo crucificado o a Cristo y este crucificado y con Cristo estoy juntamente crucificado. Y después dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, para poder vivir la vida nueva, la vida cristiana, la vida de la gracia, para poder estar en armonía con este Dios bueno y bondadoso que te cambia, que te transforma, que te aparta del mal. Es necesario estar unido también a la muerte de Cristo. Y cada domingo, cada día del Señor, cada día glorioso, las dos cosas están unidas. La pasión del Señor y también su resurrección. Y de esta Incluso, manera, yo sé que es una nota apologética, ¿no? Porque yo ya estoy escuchando, oh, es que ustedes ponen mucho énfasis en la muerte de Cristo. Adelante, Eric. no, no, quería solamente recordar a los hermanos, y no solo la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sino inclusive en las plegarias solicitamos la presencia de Cristo en nuestra vida y que venga pronto, que venga con su segunda venida. No recuerdan lo que dice el sacerdote para lo que se le olvida. Después que el sacerdote hace su plegaria, dice, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Y qué decimos nosotros? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y tres, ven Señor Señor Jesús. Jesús. Maranata, así es. Así que no tienen que tener miedo cuando también hay personas que dicen, ay, Cristo viene pronto, conviértete. Y con ese tema así tipo miedo, tipo apocalíptico, de que tú eres no sé qué, tú eres un católico, tienes que convertirte porque Cristo viene. Nosotros decimos que Cristo venga todos los domingos, todos los días de misa. Ven Señor Jesús, Maranata. O sea, y no, a veces se nos olvida esas cositas, ¿no? Así que proclamamos todo eso en conjunto que tú bien mencionas. Pasión, muerte, resurrección y que venga nuestro Señor Jesucristo. Así esperamos nosotros los cristianos católicos, pero con alegría, no con Amén. miedo. No, el amor vence el temor. Lo que vence el temor es nuestra fe. Y el corazón de nuestra fe es de lo que estamos hablando. Es esa gloriosa resurrección. Amén. ¿Seguimos con la siguiente, Eric? ¿O Sí, sí, adelante, adelante. valga la redundancia, no? Seguimos con la siguiente. Ok. Vamos a ver. Ok, vamos para acá. Muy bien, ahora tenemos nuestra siguiente lámina. Como ya saben, hermanos, estamos hablando de la importancia de la resurrección y también, como vamos a ver en unos instantes, en el arte sagrado, que es un reflejo de la fe cristiana. Bueno, la bibliografía, pues ya la tienen ahí, ya se las recomendamos. Recuerden que estamos viendo también la resurrección no solo en la Biblia, sino también vamos a ver en un momento más en el arte cristiano, que también el arte cristiano predica. El arte cristiano es un testimonio. Y bueno, ¿qué es la resurrección y cuál es su importancia? Ya lo estuvimos dialogando Eric y yo. Y ahora sí tenemos hechos sucesivos en la resurrección. Los acontecimientos mencionados, es decir, el sepulcro vacío y apariciones de la mañana de Pascua, y las apariciones siguen un orden interesante en los relatos bíblicos, en los relatos de la Biblia. Muy bien. ¿Cómo ves, Eric, aquí? Sí, estos hechos sucesivos, antes de hablar dónde se mencionan resurrecciones en la Biblia, es importante como a modo de introductorio, ¿no? Y ahora te voy a pedir nuevamente que me ayudes porque necesito ahora ver un texto bíblico en 2 de Macabeos capítulo 7, para ver si lo puedes ir buscando, mientras digo lo siguiente como a modo de introducción. 2 de Macabeos capítulo 7, verso 9. Y es que en estos hechos sucesivos de la resurrección tenemos que mencionar que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos admitían la resurrección de los cuerpos. Los fariseos. Eh, los saduceos la negaban, así como también vemos en la Sagrada Escritura. Y es que la resurrección era creída desde el Antiguo Testamento y se dice clara y directamente como en el texto que te estoy diciendo, Ok. José, y a los hermanos. ¿Es segundo de Macabeos?
Segunda de Macabeo, capítulo 7, versos 9 y 14. Ok, lo leo. Ujú. Segundo de Macabeos 7, versos 9 al 14, ¿verdad? Ah, Dice así. Y estando a punto de morir, dijo, no. Por ello también éste sufrió a su vez la tortura como el primero. Y estando a punto de morir, perdón, aquí ya me estoy repitiendo. Estando a punto de morir, dijo, tú malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el Rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor y habló dignamente. Del cielo las recibí y por sus leyes las desprecio. Espero recobrarlas del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió éste, torturaron de modo semejante al cuarto, y cuando estaba a punto de morir, dijo, ¿vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará? Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Ahí está. y eso es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Aquí vemos, desde el libro de los Macabeos, este relato es bastante interesante a los que les gusta leer el libro de Macabeos en el capítulo 7, en el capítulo 6 y los subsiguientes cuando están estas personas a punto de morir a causa de la fe, ¿no? Ellos dicen que esperan la resurrección para la vida eterna. Inclusive ahí menciona al final de que yo resucitaré para la vida, pero tú no resucitarás para la vida, le dice al Ujú. verdugo que esas personas estaban profanando el templo de Dios. Entonces, este tipo de contexto, como a manera de introducción antes de hablar de las resurrecciones en la Biblia, es importante, porque vemos que desde el Antiguo Testamento vemos este tipo de ejemplos. O sea, desde el Antiguo Testamento nos habla claramente de la resurrección, de que el mismo personaje está hablando, el mismo personaje judío habla de la resurrección. Entonces, nuestro Señor Jesucristo habló muchísimas veces sobre la resurrección. Los apóstoles también hablaron sobre la resurrección. ¿Y qué decir el apóstol San Pablo? Por supuesto, cuando da una espectacular catequesis y significado de la fe a los corintios en el libro, primer libro de los corintios en el capítulo 15, como hemos leído, todo ese libro entero, San Pablo hace una exposición magistral teológica, mística, exegética de todo lo que tiene que ver con este tema, ¿no? El Ujú. Apocalipsis, también en el capítulo 20, nos habla de una resurrección primera, eh, que es como un tránsito mediante el bautismo y la resurrección de los cuerpos que se realizará en el último día, cuando habla de que de las dos resurrecciones, ¿verdad? En el Apocalipsis capítulo 20. Hay Sí. mucho de qué hablar sobre esto, José, pero te paso la palabra por si tiene más comentarios antes de ver los textos bíblicos. Adelante, José. No, yo creo que sí lo has cubierto bien. De hecho, tengo los textos ya listos, los del Antiguo Testamento. Si quieres, podemos pasar a esa lámina. Sí, adelante, adelante. Ok, vamos a ver. Bueno, ahí la tenemos, como la pueden ver en pantalla. No sé si tú quieres leerlo, Eric, o quieres que yo lo lea. Ya lo voy a leer, permítame, para turnarnos un poquito aquí. Dice, la resurrección en el Antiguo Testamento. Y aquí puse varios ejemplos, ¿no? De las resurrecciones desde el Antiguo Testamento, cómo nos habla la santa palabra de Dios sobre esto. Y tenemos que recordar estos relatos de que Elías resucita a un joven, que está en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 17 al 24. Eliseo también resucita a un niño, que eso está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos del 8 al 37. También hablamos de la resurrección de una persona cuando toca los huesos de Eliseo, que es un texto bastante interesante que usamos también cuando hablamos del tema de las reliquias, que está en Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 21. También tenemos que recordar en el texto del profeta Ezequiel sobre los huesos secos que vuelven a tomar vida, Ezequiel capítulo 37, y también en el libro de Daniel, que profetiza la resurrección de justos y pecadores en el capítulo 12, versículo 2. Todos estos textos del Antiguo Testamento es como siempre hemos hablado, la sombra de las realidades futuras. Y hay algunas que inclusive nos hablan de una manera bastante directa. Sin embargo, el verdadero significado de la resurrección nos la dio nuestro Señor Jesucristo con su propia resurrección y por sus propios actos
que, que dieron testimonio de esta situación, ¿no? ¿Qué opina de todos estos textos, José, del Antiguo Testamento? ¿Cómo nos viene preparando la palabra de Dios para hablarnos de la resurrección? Y cabe resaltar que estas resurrecciones, como mencionamos al principio, esas resurrecciones son para que las personas vuelvan a morir. O sea, eran, como tú mencionabas, un recobrar la vida temporalmente. O sea, no es una resurrección final, una resurrección perfecta como nuestro Señor Jesucristo lo hará al final de los tiempos. ¿Verdad, José? Sí, así es. Yo creo que todos estos pasajes del Antiguo Testamento pues muestran cómo los saduceos, que eran un grupo, una secta, por así decirlo, en el judaísmo, cómo ellos erraban, porque ellos sí decían que creían en el Dios de Abraham, en el Dios de la Biblia. Ellos decían que creían en la revelación divina, pero ellos tenían un problema con lo sobrenatural. Y obviamente, ¿no? ¿Qué más sobrenatural que la resurrección, ¿no? Y ellos negaban la resurrección. Por eso el Señor Jesucristo les demuestra su necedad cuando les dice, ¿no habéis leído? Cuando la Escritura dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pues Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Entonces los saduceos pues quedan avergonzados, ¿no? Porque ellos invocaban supuestamente al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, y el Señor Jesucristo utiliza ese mismo pasaje, que hay que decir algo. Los saduceos rechazaban los escritos de los profetas y según ellos decían que solamente la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y el Señor Jesucristo lo que hace es con su mismo canon, por así decirlo, con el mismo canon de los saduceos, les echa al suelo su error, ¿no? Su argumentación en contra de la resurrección. Y les dice, mira, es como si Jesús les dijo, ustedes tienen un canon que aceptan, que son los primeros 5 libros, la Torá, el Pentateuco. Les voy a demostrar con esos 5 libros que la resurrección es real. Pues la escritura dice en esos 5 libros, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Noten que dice Dios de, y les dice, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y ahí hay un paralelo que no voy a salirme del tema, pero también hoy en nuestros días hay grupos de personas que dicen creer en la Biblia, que dicen creer en el Dios de la Biblia, y sí creen, pero tienen un problema semejante a los saduceos. Tienen un rechazo por cosas sobrenaturales, cosas que están más allá de la razón o cosas que son así como sobrenaturales, como tú dijiste al principio, Eric, la comunión de los santos. ¿Cómo es posible que los santos puedan interceder? Ellos están muertos. Pues lo mismo pudiéramos responder. No, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Ellos están vivos. Adelante, Eric. Y es donde vemos lo que he mencionado muchas veces, que la fe cristiana, la verdadera fe cristiana es una fe sobrenatural y la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios, que no se les olvide, porque hay personas que no tienen fe y se pueden preguntar, pero ¿por qué esas personas no tienen fe? Porque Dios tiene que inculcar la fe en el corazón de esa persona. Y la fe cristiana es una fe sobrenatural. Las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo llevan muchos ámbitos sobrenaturales. Entonces, estas cosas suceden, lamentablemente, cuando hay grupos de hermanos que piensan así, como tú bien mencionas, de repente, tipo los saduceos, de que no quieren saber nada de lo sobrenatural, porque queremos racionalizar la fe. O sea, yo no creo en lo que no entiendo. Entonces tengo que buscar alguna excusa para enfatizarme en lo que yo no entiendo. Y así sucede, ¿no? Lamentablemente es así. Jesucristo vino a hacer cosas maravillosas. No podemos explicar los milagros de Cristo, cómo sanó a los leprosos en pocos segundos, cuando inclusive la medicina en nuestros tiempos para sanar a una persona toma días, meses o años. Eso es algo sobrenatural, pero hay personas que lo creen. Pero cuando Jesucristo habla de otras cosas sobrenaturales en la santa palabra de Dios, no se le cree. Es interesante ese aspecto, que no sé si llamarlo algún aspecto psicológico o yo no diría psicológico. Bueno, tiene parte psicológico en el sentido de que tú aprendes lo que tu maestro te enseña. Entonces, hay maestros que enseñan a racionalizar la fe. Y como no entienden las partes sobrenaturales de la fe o quieren buscarle un significado, quieren entenderlo todo,
Recuerden, hermanos, nosotros no podemos comprenderlo todo. San Pablo lo dice, estamos Sí, limitados en esta tierra, ¿verdad, José? sí, y como tú dices, es necesaria la fe. La fe es un don de Dios, pero Dios la da. Si tú dices, sabes que no tengo fe, siento que no puedo aceptar estas creencias porque son muy sobrenaturales, entonces necesitas pedirlo a Dios y Dios te lo va a dar. Porque mira lo que dice la Escritura en Hebreos 11:6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible complacerlo, dice esta traducción. Pues el que se acerca a Dios debe creer. El que se acerca a Dios debe creer. Eso me pasó a mí en mi adolescencia. Yo me quería acercar a Dios, pero sin creer, hasta que alguien tuvo la valentía de decirme en mi cara, tu problema es que tú te quieres acercar a Dios, pero tú ya vienes predispuesto. Tú ya vienes con la determinación de que esto no es verdad. Y nos dice aquí Hebreos 11:6, sin fe es imposible complacer a Dios, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe, y vean lo que dice después, y que recompensa, o sea, que Dios recompensa, Dios se manifiesta, Dios se revela, y que recompensa a quienes lo buscan. Y ese es el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11. De modo que los saduceos tenían un problema con su fe. Hoy en día hay también personas que tienen ciertos problemas con ciertas cosas sobrenaturales. Y recuerden que estamos comentando lo que estamos comentando, porque estamos hablando de la sobrenaturalidad de la resurrección. La resurrección es algo sobrenatural, es algo que el- eleva lo natural a otro plano. Por eso hablamos de sobre, encima de, arriba de. Eleva lo natural a lo divino. Ujú. Por eso lleva mucho sentido esa palabra cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entre imagen y semejanza abarca muchas cosas. Podemos tener muchas cualidades de Dios, inteligencia, la voluntad. Y cuando estamos en este mundo terreno para volver a Dios, en temas de la resurrección, que es un aspecto sobrenatural, tendremos el cuerpo transformado así como lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo no solo vino a rescatar al hombre del pecado, Jesucristo con su resurrección ha divinizado al hombre, ha divinizado su creación, ha hecho partícipe a su creación de su amor. Y esto es muy importante verlo a relucir en estos días. No es que vamos a ser dioses, no vamos a ser otros dioses como hay Ujú. unos grupos que dicen que vamos a ser dioses en otro planeta, creo que son los amigos eh, Mormones. mormones, sí. Pero este aspecto de divinizar su creación, de hacer partícipe a su creación de su obra, es muy importante para nosotros porque la santa palabra de Dios lo dice. Ciertamente hay unas personas que no comprenden bien estos términos teológicos y se desvían para otras cosas, como bien mencionaban los amigos hace poco, pero es muy importante que ustedes comprendan la magnitud de, de, de la circunstancia que trajo nuestro Señor Jesucristo al resucitar. Trajo muchos aspectos teológicos, místicos, profundos para analizar y tendremos mucho tiempo en la vida para analizar y seguirán saliendo inclusive muchos más libros de personas inspiradas por Dios que nos expliquen estas verdades de fe y estos misterios de una manera cada vez más detallada, ya cuando la iglesia ya nos ha revelado estos misterios y nos ha dicho de qué manera seguirlos, pero siempre van a salir cosas interesantes, siempre va a haber destellos de que Dios siempre nos orienta cada vez a ese camino de la perfección, ¿verdad, José? Así es. Y la resurrección, como bien señalaste, Eric, no nos va a hacer dioses, no vamos a ser así como pequeños dioses, pero como dijo San Pedro, el primer papa, en su segunda encíclica, segunda de Pedro 1:3, nos dice San Pedro lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Vean este lenguaje. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por estas promesas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Divina, Wow. wow. ¿Sabes qué me vino a la mente, Eric? ¿Te acuerdas de aquella famosa frase de San Atanasio que dijo que él se hizo hombre para que nosotros pudiéramos hacernos
creo que la palabra que él usó es divinos. Él participó de nuestra humanidad para que nosotros pudiéramos participar de su divinidad. Y esto, pues es algo glorioso. No significa que vas a ser otro Dios, como dicen los mormones, pero sí significa que vas a participar de la naturaleza divina. Y eso significa tener vida eterna. Y por eso uno debe alegrarse cuando uno contempla la resurrección. Por eso debes alegrarte cuando renunciando al mundo, renunciando al pecado, negándote a ti mismo, crucificando tus deseos, te unes a Cristo, porque haciendo eso, es renunciando a todo eso, te unes a la muerte para así, como dice San Pablo en Romanos 6, andar en Resucitar vida con nueva, Él. ¿no? Andar en vida nueva con Él. Algunos lo llaman la vida de la resurrección y me encanta esa frase. La vida cristiana es la vida de la resurrección, donde tú y yo podemos participar con el requisito de que estemos respondiendo al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Arrepiéntete de tus pecados y busca el reino de Dios. Todo esto es posible por la obra de Cristo. Muerte, pero también resurrección. Adelante, Eric. No, no, es maravilloso esto, esa palabra de San Pedro es espectacular, que seamos partícipes de la naturaleza divina, o sea, y así lo hemos visto, ¿no? Tú bien lo mencionaste, Dios se hizo partícipe de con nosotros de la naturaleza humana para que la naturaleza humana tuviera participación en la naturaleza divina de un cierto modo de decirlo, ¿no? Es creo que se me fue la palabra, con tantas maravillas que leemos a veces de la santa palabra de Dios, eh, es una reciprocidad, es algo recíproco. Dios nos da, nosotros respondemos. Nosotros respondemos, Dios nos da. Es Algunos lo interesante. llaman, algunos padres le llaman a esto el gran intercambio, el Ujú. glorioso intercambio, ¿no? Que Él se hizo pobre para que nosotros, que somos unos pobres, pudiéramos ser enriquecidos. Interesante todo eso. Bueno, aquí está la siguiente lámina que dice resurrecciones en el Nuevo Testamento. Es para darnos un recorderis, ¿no? Ya vimos las resurrecciones en el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento qué nos habla de las resurrecciones. Comenzando por el hijo de la viuda de Naín, en San Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. También cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, que eso está en Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Hay un interlude ahí y sigue más adelante por el versículo 35, la historia de la hija de Jairo. También, por supuesto, la muy conocida, ahí se me pasó el hermano José, se me adelantó con la de Lázaro. La resurrección de Lázaro que está en Juan capítulo 11, versículo 1 en adelante. También hay que hablar que al morir Jesús resucitaron algunas personas, que eso está en San Mateo capítulo 27, versículo 52 en adelante, que es un texto bastante interesante y todavía muy debatido hasta nuestros días, ¿no? De quienes Ujú, resucitaron cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz. ujú. También hablando de los apóstoles, San Pedro cuando resucita a Tábita, Hechos capítulo 9, y San Pablo que resucita a Eutico en Hechos capítulo 20, versículo 7 en adelante. Y aquí vemos lo mismo que en el Antiguo Testamento, resurrecciones de personas que vuelven de una manera temporal a la vida, ¿no? La resurrección de Pablo, la resurrección que hizo Pedro, las resurrecciones que hizo nuestro Señor Jesucristo a Lázaro, la hija de Jairo, la viuda de Naín, pero la única resurrección perfecta que tenemos que contemplar es la diferencia, resurrecciones temporales, quiero llamarla así, versus la resurrección perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué te vienen a la mente estos textos de la resurrección en el Nuevo Testamento, José? Sí, que son como pruebas indubitables, son pruebas infalibles de que lo que el Señor prometió tendría un cumplimiento. Son como adelantos, son como depósitos que Él hace para ayudarnos a nosotros que somos pequeños y somos débiles y tenemos una visión muy corta, muy limitada. Estos milagros que Él llevó a cabo nos permiten, nos colocan en la posición de poder abrazar la fe. Y esto lo podemos decir de otros milagros, ¿no? Pero se le llaman señales mesiánicas.
Algunos teólogos así las llaman, las señales mesiánicas, que son como luces que nos indican que verdaderamente este Jesús de Nazaret no solo es Jesús de Nazaret, sino que verdaderamente Él es el Hijo de Dios encarnado. Y esto nos debe llenar de esperanza, de que nuestra fe no es una filosofía, no es algo abstracto, no es algo que solamente se aprende y se va almacenando en nuestras memorias, sino que es algo encarnacional, hablando de resurrección, ¿no? Es algo que es real, es algo palpable, es algo completo, abarca todas las dimensiones de nuestra existencia. No solo es mi intelecto, no solo es mi espiritualidad, sino es mi ser, es lo que soy, es, como dijo San Pablo, somos y nos movemos. Y es algo más real que lo que podemos ver, es algo más real que lo que podemos tocar. Como tú dijiste al principio, me gustó la frase, no sé si la puedes recordar, a que sonó como una rima, cuando dijiste que te salió como rima, que dijiste que lo espiritual, lo No espiritual es significa más. Ujú. que un cuerpo espiritual no significa que no sea real. Así es. Entonces, lo mismo puedo decir de las realidades espirituales. Las realidades espirituales no significa que no son reales o que son menos reales porque no las veo, porque no las toco, porque no las percibo con mis sentidos externos. Entonces son de menor grado. Al contrario, son de mayor grado. Por eso no las puedes ver aún, por eso no las puedes tocar. Y no porque sean realidades espirituales, no significa que son menos reales o que no son reales en todo el sentido de la palabra. Como alguien dijo, el cristianismo no hace menos al hombre, el cristianismo hace más al hombre. Hay, los racionalistas, Eric, y no me quiero salir mucho del tema, ya me estoy emocionando, lo sé, pero los racionalistas de la Revolución Francesa que odiaban el cristianismo, ellos hablaban mucho de ser humano, de vivir a plenitud y el desarrollo pleno del hombre, que de hecho muchas universidades todavía traen esos lemas, pero bueno, el desarrollo pleno del hombre y ser humano, porque decían ellos, según ellos, que el cristianismo degradaba a la dignidad humana y no sé qué tantas cosas, pero en la realidad no, es todo lo contrario. La resurrección de Cristo hace posible que verdaderamente seas humano como Dios te quiere, que verdaderamente cumplas con la verdadera humanidad. Por eso se habla de que Cristo trajo la nueva humanidad, el nuevo hombre. ¿Qué significa la palabra Adán? Él es el nuevo Adán, pero ¿qué significa Adán? Hombre, él es el nuevo hombre, la nueva humanidad. Y esto es lo que significa ser humano, ser cristiano, sin ser cristiano y estar en esta transformación, en esta vida de resurrección. Eso es lo que significa ser humano, pero ser humano sin la debilidad del pecado, ser humano que, que se está transformando a la imagen del nuevo hombre. Bueno, ya me emocioné, pero ser humano significa ser cristiano en verdad. La dignidad del hombre que le dio Dios, ¿no? Dios Así le dio es, una dignidad especial al hombre por encima de las demás criaturas. Es algo maravilloso. Por eso que no podemos de igual manera compararnos con cualquier otra criatura. Estamos por encima de la creación. así es. ¿Quieres que sigamos con con la otra? Sí, creo que ahorita vamos a comenzar a relajarnos un poquito más porque hemos hablado bastante teoría y textos bíblicos del Nuevo y Antiguo Testamento con respecto a la resurrección, pero ahora vamos más a lo práctico para hablar ya más relajados, un poquito menos estresante en temas de catequesis y teología, ¿no? Aquí vamos a ver las primeras imágenes desde la antigüedad que hablan de la resurrección. Algún día sería bueno tocar estos temas ya próximamente, de que cómo se usaban las imágenes ya desde qué momento se usó las imágenes para el culto y todas esas cosas, ¿no? Porque creo que había hecho un video contigo sobre las imágenes del cristianismo, que más que nada el enfoque era que los cristianos desde siempre han tenido imágenes, o sea, y mostramos imágenes desde los primeros siglos y todo lo demás, ¿no? Ahora vamos a ver imágenes sobre la resurrección. Y aquí vemos una de las catacumbas de San Calixto en el siglo III que habla de la resurrección de Lázaro. A los que han tenido la oportunidad de viajar y han ido a las catacumbas de Roma, pueden ver todas estas maravillas. Es imposible escoger todas las imágenes que uno quisiera escoger para una charla o una presentación, pero con unas cuantas es suficiente para que ustedes se queden así con la piquiña de querer aprender más, ¿no? Entonces aquí vemos las catacumbas de San Calixto, siglo III. Cuando hablamos del siglo III, hablamos de
Los 200. años 201 al 300, o sea, antes de Constantino, antes que por ahí digan alguien, ¿no? Mm, Antes de Constantino. Entonces, es interesante ver esta imagen. ¿Por qué, José? Porque muchos critican las primeras imágenes cristianas que no se parecen a las actuales, que no hay muchas esculturas y todo lo demás. ujú, Ciertamente, hablamos de unas catacumbas. Los cristianos bajaban inclusive sin luz a esos lugares, a veces hacían reuniones, inclusive a veces hacían misas ahí. No tenían muchos instrumentos con que manejarse en esos lugares oscuros, así que lo ujú. poquito que veían lo podían utilizar. Aquí vemos cómo utilizan el arte desde esa perspectiva antigua. Si tú ves, ponen a Jesús como con un vestido romano. ¿Lo ves? ¿Lo ves, José? Sí, Con sí, un sí. vestido romano. Pero ahí está Lázaro en una tumba. Lo único que hacen es poner como una especie de triángulo y después un rectángulo abajo y ponen una persona ahí como envuelta, ¿no? Y esa es la Ujú. forma de los primeros cristianos de dar ese realce, esa catequesis de lo que ellos creían en su fe. Así comenzaron, o sea, ellos van de a poco se va Sí. especializando estos temas del arte cristiano desde los principios de la era cristiana y ellos se van perfeccionando y por supuesto ya cuando el imperio romano ya adopta el cristianismo por allá por el año 380 y hay libertad de culto después del emperador Constantino, ya se ven mejores cosas. Así que no, esta es una advertencia para los hermanos que les gusta decir, ah, sí, pero mira, eso no se ve tan bien como ahora. Claro, había Claro. sus limitaciones, hay que comprender la época, ¿verdad, José? Sí. Es, por ejemplo, si tú hubieras visitado las casas en las que yo viví antes de establecerme, te vas a dar cuenta que esas casas, Eric, no estaban muy bien, no estaban muy decoradas, no estaban muy adornadas. Te vas a dar cuenta que los muebles eran más sencillos. ¿Sabes por qué? Porque yo me andaba moviendo de un lugar a otro lugar. Ahora que ya estoy aquí, ya estoy asentado, ya me establecí. Y si tú vienes, Eric, te vas a dar cuenta que las paredes de mi casa ya están más adornadas. Ya tengo algunos cuadros, tengo algunas pinturas, ya tengo fotos de la familia. Vas a ver que tengo más muebles. ¿Pero por qué? Porque ya estoy establecido, porque ya no me ando moviendo de un lugar para otro. Es lo mismo con los cristianos. Cuando estaban ellos siendo perseguidos, no tenían el lujo, no se podían dar el lujo de adornar sus iglesias como ahora sí las pueden hacer, porque ahora están establecidos, porque ahora tienen más recursos, porque ahora ya no están siendo perseguidos, o al menos la mayoría no, ¿verdad? Porque sabemos que sí hay quienes están siendo perseguidos y dicho sea de paso, Eric, ese es un buen ejemplo, ¿no, Eric? Si uno va y visita las iglesias de los cristianos que están en persecución, uno se va a dar cuenta que se parecen a las catacumbas en lo sencillo, en que sus adornos no son tan elaborados. ¿Cómo ves, Eric? Sí, es muy importante porque para ese tiempo hasta la tinta valía demasiado dinero. O sea, tenemos que entrar en el contexto de la época. Aquí vemos la otra imagen del siglo tercero que Jesús resucita a Lázaro. Aquí vemos a Jesús con una muchedumbre de gente. Recuerden el texto del Evangelio que dice que las personas se burlaban, que no, que entonces decía eh, los familiares de Lázaro, no, mi Señor ya lleva tantos días de fallecido y huele mal. Pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Mm, Resucita a Lázaro, resucita. Y esto me es bastante interesante, esta imagen, ahora que veo la muchedumbre, así es la perspectiva de los primeros cristianos, o sea, catequizar, evangelizar, simbolizar su fe a través de imágenes de lo que ellos creían. Y esto me recuerda el Evangelio de Juan capítulo 6 cuando, cuando vemos esa incredulidad del pueblo judío que hasta a mí me asombra bastante. O sea, cuando yo leo esa parte del Evangelio, me quedo como pasmado. O sea, estamos viendo todas estas resurrecciones que Jesucristo hizo, todos estos signos que Jesucristo hizo, y en el capítulo 6 aún así preguntan, no sé si recuerda esa frase, José, dicen, ¿qué signo haces para que creamos en ti? ¿Qué milagro Moisés no, haces? Ujú. Moisés no dio comer el maná del desierto. Mm. ¿Tú qué haces para que nosotros creamos en ti? Y yo acá viendo la Biblia, yo leyendo eso, yo me pregunto, oye, pero si ha resucitado a no sé cuántas personas, le dio de comer a más de 5,000 personas y todavía tienen el descaro de decir que qué milagro haces para que creamos en ti. Yo no puedo Entonces, creer, yo no puedo creerlo. y ahí hay un paralelo.
con la tentación de los israelitas cuando tentaron a Dios en el desierto. ¿Te acuerdas Ujú. que dijeron, a ver si es cierto que Dios nos puede dar algo que no sea, ya estamos enfadados de comer puro pan, puro maná? Y dice que tentaron a Dios y lo provocaron y a ver si Dios puede, a ver si Él puede darnos lo que queremos. Y es interesante porque también ahí lo tentaron y después, bueno, te parece que quieres decir algo. No, 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 sí, es eso mismo que estás comentando. Le preguntaron a Dios, ¿puede darnos Dios a comer Sí. carne? Y Dios le mandó el botón de codornices. Ahora hambrientense que quedaron llenos y no sabían qué más hacer. Y Bueno, así sabes, mismo lo Señor Jesucristo, ¿verdad? sí, sí, sí. Y mira algo interesante, sin salirnos mucho del tema. Si tú ves lo que acababa de suceder antes de que pidieran otro milagro, otra señal, lo que acababa de suceder es que Cristo les acababa de dar de comer. Y Ujú, es interesante porque en el Antiguo Testamento dijo, podrá darnos a comer carne y ya les había dado pan. Y acá también ujú. es lo mismo, les acababa de dar pan a comer. Y cuando lo tentaron, ¿tú qué señal haces? Y el Señor Jesucristo les dice, yo soy el pan de vida y el que no coma mi carne. O sea, es interesante. Eso no puede ser una coincidencia. Yo sé que no es el tema, pero nada más para que vean, la tentación de los israelitas tiene un paralelo con la tentación de los judíos y el milagro de que Dios te dé a comer la carne de Cristo, también tiene una correlación con el Antiguo Testamento. ¿Podrá darnos a comer carne? Y Cristo les dijo, mi carne que yo les daré es mi cuerpo. Pero bueno, yo sé que ese es otro tema, ¿no? Am, ¿Quieres que sigamos con la otra? Sí, adelante, José. Muy bien, entonces vamos para allá. A ver, permítame. Aquí ya se... Ok, ahora sí. Debe venir la de un sarcófago posiblemente, ¿verdad? Ah, sí, aquí está. Ahora la, ahora la vamos a poner ahí. Sí, aquí está. ¿Me escucha, José? Sí. Sí, bueno, aquí vemos un sarcófago cristiano y el crismón, que es un signo cristiano desde esa época, ¿no? Año 359 después de Cristo, este es un sarcófago cristiano. Entonces, este sarcófago tiene interesantes connotaciones si lo ven aquí. Ahora sí vemos un sarcófago un poquito más elaborado con una escultura. Y ciertamente no todos los cristianos, cuando morían, se le hacía un sarcófago de esta manera. Ah, se conoce de que este ya sería una persona con un poco adinerada, ¿no? Un poco Ujú. de, de incremento de dinero para poder hacer este tipo de cosas. No sé si puedes pasar entonces para ver unos detalles de este sarcófago que están en el centro con el crismón, que es muy importante a reducir. Aquí está. ¿Qué tiene que ver este detalle con la resurrección? Aquí vemos muy interesante, no sé si lo pueden ver. A los hermanos que están usando celular, les recomiendo poner su celular de manera horizontal para que puedan ver la imagen un poco más grande, ¿no? Y los que están en computadora no creo que tengan problemas al ver la imagen grande. Pues bien, ¿qué tiene que ver este sarcófago y esta imagen del crismón que vemos aquí? Este sarcófago es de la catacumba de Domitila en Roma, sarcófago, siglo IV, año 359, estamos hablando. Este es un sarcófago paleocristiano, se le dice así. ¿Y qué es el arte paleocristiano? El arte paleocristiano es ese arte cristiano desde los comienzos del cristianismo hasta el siglo más o menos quinto. Se le llama arte paleocristiano. Ya después vino el arte bizantino. Entonces, estos sarcófagos paleocristianos surgen por la proliferación del cristianismo, por supuesto, y sus nuevos ritos funerarios que se imponen, que se van imponiendo en el imperio. Y uno de ellos, y quizás de los más principales, es que los romanos en los ritos funerarios, para que se den a entender un contexto, los romanos pasaban a ser incinerados, a ser enterrados en estos sarcófagos. Y me recuerda una película que vi hace tiempo del Imperio Romano, José, donde ciertamente Ujú. los romanos incineraban a los cuerpos. Ujú. Pero al ser el cristianismo ganando terreno en el imperio, pasaban de ser incinerados a ser enterrados en sarcófagos de una manera más digna, por supuesto, ¿no? También son frecuentes este tipo de simbolismo que vemos ahí, los anagramas. Me van a preguntar de que, ¿qué es un anagrama, Eric? Bueno,
Es un anagrama, es una forma simbólica para representar a Dios. Y aquí lo vemos. Este círculo con el crismón, vemos a los soldados abajo como que medio dormidos y vemos en esta escultura el crismón. ¿Qué es el crismón? Pueden estar también preguntando qué es el crismón. Es esa forma circular que ven arriba con una forma de X con una P. Es la interposición de las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, más una cruz, por supuesto, ¿no? Y si vemos a la imagen con detalle, vemos a los dos soldados que custodiaban la tumba de Cristo. ¿No les parece interesante esto? Estamos hablando hoy el tema de la resurrección. Pues bien, este sarcófago tiene detalles de la resurrección de Cristo. Entonces, toda la decoración en relieve se centra en el tema de la pasión y resurrección de nuestro Señor, pero presentada, imagínense ustedes, en términos triunfales, en términos triunfales. ¿De qué manera? Presenta este simbolismo de que Cristo venció a la muerte. Y si ven alrededor, donde está la X con una P como un signo de una cruz, Una ven corona. una corona de laurel. Ajá, ahí está clarito, una corona de laurel. ¿Por qué una corona de laurel? Porque para los romanos era un símbolo de triunfo, un símbolo de triunfo. Entonces, ¿qué quería decirnos esta escultura sobre el triunfo de Cristo? Bueno, este sarcófago con este simbolismo aquí nos dice que el triunfo de Cristo sobre la muerte ha sido por encima de todas las demás situaciones de la vida. En pocas palabras, la persona que hizo este sarcófago con esta escultura aquí nos está demostrando el poder de Dios y la esperanza en la resurrección. Aquí lo vemos. Las letras de Cristo en griego, las iniciales de Cristo en griego, la corona de laurel, que para los romanos era signo de victoria. Así que, ¿qué mejor ejemplo de eso? Añadiéndolo a un simbolismo gráfico del modo cristiano, nos habla de la esperanza de la resurrección. ¿Qué te parece, José, de estos simbolismos que a veces uno no se da cuenta? Uno piensa que, mira la escultura bonita, pero ¿qué significará ese detalle? Bueno, este detalle, estos símbolos significan todo eso que estamos estudiando en estos momentos. Sí, muy interesante, ¿no? Cómo ahí se pone todo, ¿no? La muerte, pero también la resurrección. Y pues también ahí está la corona, ¿no? De laurel, que es la victoria. Y pues eso es lo que nos da esperanza, ¿no? A nosotros los creyentes, a nosotros los cristianos, eso es lo que nos debe mover a buscar vivir en santidad, ¿no? A renunciar al pecado, al mundo, para poder participar de la vida de la resurrección, no solo después de esta vida, sino desde ya. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esa segunda parte donde dice sígame es vivir la vida de la resurrección, pero es necesario primero ir a la cruz. Sí, y si uno ve esta escultura, uno se mete en el Evangelio. Está la cruz, soldados romanos custodiando una sepultura, una corona de laurel que es triunfo y victoria de Jesucristo, las iniciales de Cristo. O sea, uno se pregunta, wow, aquí están poniendo todos los detalles del Evangelio, lo que se llama interculturización, esa palabra que se menciona últimamente mucho en la iglesia de forma pastoral. La interculturización, creo que se dice así, de las situaciones externas en el contexto cultural que tú vives, cómo enfatizarlo de un modo cristiano. Y aquí lo hacen perfectamente. El que hizo esta obra pues tenía en su mente todo el texto de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en su cabeza. Fíjate, ya como comentario final antes de pasar a la que sigue, aquí sabes que se me vino a la mente que, que la persona no nomás la persona que hizo esto, no nomás el artista, sino todos, o sea, el artista, el que pidió, porque el artista trabaja según las instrucciones o sea, es algo que se le asigna. Entonces, la persona que ordenó que se hiciera esta representación, esta obra, tanto el artista, te das cuenta que eran hombres de una profunda fe cristiana, porque todo esto que tú acabas de hablar no puede venir de un pagano, no puede venir de una persona que no tiene la esperanza cristiana. Entonces aquí tenemos un argumento, o sea, ¿cómo es posible que tú me digas que todo esto es pagano cuando está lleno de la riqueza de la fe cristiana? Obviamente, esto es un testimonio de la fe cristiana de estos hombres de estos primeros siglos. Y ese es un mensaje. Ellos dieron su mensaje con este tipo de Ujú. imágenes y de culturas. Por supuesto que sí. Así es.
Bueno, aquí tenemos el Evangelio de Rábula o Evangelario de la Rábula del siglo VI. Interesante esta imagen cuando la vi por primera vez. Esto es del arte bizantino, para los que se preguntan, cuando hablamos del siglo VI, años 501 al 600, años 501 al 600. Entonces, esto es del arte bizantino, como bien mencionaba, que es posterior al arte paleocristiano, o sea, del cristianismo primitivo como el que acabamos de ver. Este evangelario fue completado por allá por el año 586 y también se le llama evangelio o evangelario iluminado. ¿Por qué? Porque los escritos están decorados o complementados por estas hermosas imágenes. Y aquí vemos cómo el cristianismo desde el comienzo va tomando forma, ¿verdad, José? Mira, ellos van poniendo textos sagrados, van poniendo temas del cristianismo, pero ya tipo enciclopedia, no sé si puedo usar esa palabra, tipo enciclopedia o un diccionario bíblico ilustrado, a que le gusta ese tipo de propaganda, ¿no? Un diccionario bíblico ilustrado. O sea, van poniendo textos del Evangelio, pero a la vez van poniendo imágenes del cristianismo de una manera bastante interesante, como en ese arte bizantino. Y entonces lo interesante de este arte bizantino es que están complementados por imágenes, es un arte bellísimo y es uno de los primeros manuscritos ilustrados con imágenes en miniatura. Imagínense ustedes, uno de los primeros manuscritos con imágenes en miniatura, como vieron ahí. Y si vieron la imagen con atención, ahí ven arriba a Cristo crucificado y en la parte de abajo a nuestro Señor Jesucristo en su resurrección. No sé si tienes la imagen por ahí nuevamente Sí, antes de pasar a la siguiente, José. sí, claro. Ahora la pongo. Ahí está. Y ahí está. Arriba, Jesucristo crucificado. Ahí están los dos malhechores, ¿verdad? Ujú, Y en la parte de abajo, la resurrección de Cristo. ujú. Jesucristo saliendo como de la tumba, de una manera bastante oriental, ¿verdad? Esas imágenes, ¿verdad? Sí, Bien de oriente. así es. Y aquí es donde nosotros vemos cómo, cómo la práctica, tristemente, en algunas parroquias, y hablo ya de lo que es la iglesia, algunas parroquias en su práctica moderna, por así decirlo, en su práctica que están llevando a cabo en esos días, algunos ya no representan lo que vemos aquí representado. Ya no representan el crucifijo, ya no representan a Cristo clavado en la cruz, solamente quieren tener un Cristo resucitado. Ah, y eso es lamentable porque no está en continuidad con lo que la iglesia siempre ha practicado. Es Cristo crucificado y este resucitado. Así decía San Pablo, ¿no, Eric? Yo predico a Cristo crucificado y este Y resucitado. aquí, y aquí en esta imagen es clara. Esta imagen tiene 1500 años. Ujú, Presentan a Jesucristo y presentan también la resurrección de Cristo. O sea, no ponen una cosa a la otra, ponen todas las cosas pertenecientes a nuestro Señor Jesucristo de una manera bastante didáctica. ujú, Aquí vemos, vamos a saltarnos un pocotón de años, que vemos la ujú, Anástasis, Iglesia de San Salvador de Cora en Constantinopla, lo que ahora se conoce como Turquía. Del año 1305 al año 1320 está esta figura de Anástasis, que significa una transliteración de la resurrección de Cristo. Aquí vemos una imagen de la resurrección, estas imágenes del imperio eh, por allá turco, el imperio bizantino, iba a decir imperio de los otomanos, mira por dónde ando yo. Bueno, del imperio de Oriente, es interesante estas figuras. Miren cómo ya se van decorando las iglesias de un modo interesante. No significa que hasta el año 1300 se comenzaron a decorar iglesias, porque recordemos que en otro video anterior de las imágenes de los primeros cristianos, vemos hasta una iglesia de los primeros 2 siglos, la Dura Europa de Siria, con este tipo de cosas en las catacumbas y demás, ¿no? Cuando se comenzaron a decorar iglesias con imágenes. Para el que piensa de que no, mira, entonces vas poniendo una iglesia decorada en el año 1300. No, no. Simplemente puse una imagen del año 1300 sobre la resurrección para que vayamos entrando en ese contexto bastante interesante. ¿Qué te parece en esa imagen, José? sí, muy, muy hermosa, ¿no? Hay un mensaje que uno debe recibir, ¿no? No nomás es contemplar los colores y la organización de los colores, sino el mensaje que se nos quiere comunicar. Y ahí es donde, si alguna vez has preguntado, no me refiero a ti, Eric, sino a cualquier persona,
si alguna vez te has preguntado por qué hay quienes estudian el arte sagrado, por qué los católicos hablan de estudiar el arte sagrado y en sus universidades incluso tienen cursos, incluso especialidades en arte sagrado. ¿Por qué? Bueno, aquí tienes parte de la respuesta, porque si quieres conocer tu fe, si quieres conocer la historia de tu identidad cristiana, de la iglesia cristiana, es necesario que no ignores esta parte de tu fe. El que no conoce el arte sagrado, el que no presta atención al arte sagrado, está perdiéndose de una parte de su fe cristiana. Sí, así mismo es, José. No sé si quieres pasar con la siguiente imagen para ir terminando. Ya dentro de poco, ya quedamos un par de imágenes más para que los hermanos sigan viendo y contemplando. Esta es una imagen de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hecha por Rafael, un súper pintor de aquella época, ¿no? Muy conocido para el tiempo de Leonardo da Vinci y todo lo demás, entre los años 1492 y 1502. Lo interesante es que esta imagen pertenece a la época del Renacimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esta época del Renacimiento? Si ustedes prestan atención, en la época del Renacimiento, los pintores hacían sus creaciones de acuerdo a lo que imaginaban. No necesariamente tenía que ver algo estrictamente doctrinal con respecto a la iglesia o histórico. Por ejemplo, aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo pintado con una sábana roja. Nosotros sabemos que era envuelto no necesariamente con una sábana roja. Y vemos a los soldados. ¿Qué te parecen esos soldados, José? Bueno, esa pintura del Renacimiento se enfatizaron en poner soldados de la época de Cristóbal Colón. No lo ves ahí, ¿verdad? No parecen soldados romanos, ¿verdad? No, son de la época, ¿no? Sí, sí, sí. Así como ven el arte cristiano, que estos no son objetos de veneración en el sentido de que son propios para un culto, sino que eran objetos que se pintaban para exposiciones y que el cristianismo vea de una manera diferente, ¿no? Cómo el arte cristiano va avanzando en reflejar la doctrina de la iglesia y no solo la doctrina, sino también el pensamiento del artista. Porque Sí, esa parte, sí, antes del Concilio de Trento, eso sí había que especificar que antes del Concilio de Trento, en esa época renacentista del Renacimiento, los pintores incluso hasta a veces abusaban con algunas pinturas que no tenían como que un decoro muy bueno con respecto a las pinturas sagradas, ¿no? A los personajes más que nada sagrados. Ahí vemos, por ejemplo, recuerdo a una pintura del Renacimiento donde se muestra a la Virgen María amamantando con el pecho desnudo y cosas así, ¿no? Que son un poco sí, que no es lo no es habitual apropiado, al ¿no? pudor, no es apropiado al pudor. Por eso que la iglesia, después del Concilio de Trento, tuvo que poner como un stop a ese tipo de cosas y poner énfasis a los artistas que hicieran esculturas o arte cristiano de manera decorosa, de acuerdo al evangelio más acorde a la doctrina de la iglesia, no pintar lo que les dé la gana, ¿no? Sí, así es. Sabemos que como católicos, por un lado, pues hay que reconocer la verdad y también por otro lado hay que reconocer que la iglesia pues ha tenido sus altas y sus bajas y la razón por la que digo esto es porque hay una anécdota cuando Rafael estaba pintando una de sus pinturas creo que en Roma, no recuerdo en qué iglesia. ah, Creo que unos cardenales le dijeron a Rafael que no recuerdo si era Pablo y Pedro, creo que era Pablo y Pedro a quienes estaba pintando Rafael, este gran artista, y los cardenales le dijeron, creo que están muy sonrojados, ¿no? Están muy rojos. Y Rafael les contestó, oh, no, sí, es que están avergonzados por las inmoralidades que ustedes están llevando a cabo. Entonces, sí, y hay que decirlo porque tú sabes, Eric, que en este tiempo, en este periodo, la iglesia misma, la iglesia misma reconocía que había mucha reforma que llevar a cabo. De hecho, pues si te preguntas de dónde viene esta idea que reforma protestante y reforma, pues es que la reforma era algo católico, pero Lutero la llevó a un extremo y él ya la deformó, pero esta idea de reformar no es de Lutero, eso sería un tema para un buen video, Eric, en otra ocasión. Esta idea de reforma no es de Lutero, esto de reforma era de los católicos eran los que querían limpiar todo lo que había que limpiar. Sí, y se habla de contrarreforma, cuando en realidad la verdadera reforma es la Iglesia Católica lo que hizo en el Concilio de Trento. Y no Exacto. solamente desde allí a base
de la explosión del protestantismo, sino que desde antes, desde Ujú. un par de siglos antes, ya la iglesia comenzaba a querer purificar las cosas que estaban algunas personas haciendo mal. Y eso ya venía como un avance, un arrastre, pero por la reforma protestante ya fue algo como más tajante Una y más, revolución. una revolución más rápida, ¿no? Para sacar las Ujú. cosas malas de la iglesia. Entonces, aquí vemos una escultura del Museo Catedral de Valencia del año 1510, unos poquitos años después de la pintura que acabamos de ver, Catedral de Valencia en España, que se encuentra en la Capilla de la Resurrección dentro de la Museo Catedral de Valencia, ¿no? Es una bellísima escultura que vemos ahí de Cristo resucitado. Recuerden que las imágenes que estamos poniendo es únicamente en base a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que como vemos el arte cristiano desde las catacumbas hasta la época ya 1510, antes que Martín Lutero se revelara, vemos el arte cristiano de manera maravillosa, dando catequesis al pueblo cristiano de cómo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cómo nos enseña a nosotros a orientarnos, como a ponernos en un contexto, en una perspectiva, de llevar lo que leemos a lo visual. Es bastante maravilloso, ¿verdad, José? Sí, fíjate que esta última imagen del Museo Catedral de Valencia, no me tocó verla esta última vez que estuve visitando por ahí, no la vi, no, no es cierto, estoy bromeando, no, nunca he ido para allá. No, es algo muy interesante todo esto que nos has compartido del arte sagrado a través de los siglos. Me venía a la mente cómo los católicos, como han estado a través de todos los siglos, tienen su arte sagrado y tienen representados a las personas en su vestimenta con diferentes tipos de vestimenta a través de los siglos. Algo que en las pinturas protestantes no vas a ver. Nada más vas a ver su vestimenta a partir del siglo XVI. A la fecha no vas a ver estas pinturas con vestimentas del siglo XIV, del siglo XIII, porque todo pues, es católico. Del siglo tercero, que vieron a Jesús cómo se pintaba como con una forma romana, etcétera, etcétera. Y ese Ujú, es un buen tema para otro video también. Voy a dejar a los hermanos picados. ujú, ¿Hay arte protestante? Sí, hay arte protestante y propaganda protestante donde dibujaban cosas sobre la Iglesia Católica. Ese sería un buen tema más ujú. adelante cuando nuestro hermano José nos permita elaborar ese tema por ahí Sí, para que se den cuenta del arte protestante que se hizo más que nada a modo privado, no a modo público para culto, ni a modo público para que muchas personas lo vieran como nuestro arte a nivel mundial. así. Bastante reducido a ciertos sectores, ¿no? Yo Amén. en lo personal estoy bastante contento y te agradezco el tiempo que me proporcionas para poder reflejar estas enseñanzas a los hermanos. Amén, sí, así es. Pues ahí lo tenemos, hermanos, la importancia de la resurrección, lo que podemos ver en la Biblia, lo que podemos ver en el arte sagrado y también, pues, esto es importante a la luz de las tradiciones cristianas que están fuera de la iglesia. Me refiero a los hermanos separados, los hermanos protestantes. Ellos pueden ver este testimonio de la fe cristiana a través de los siglos por medio de la escritura, sí, pero también por medio de la historia del arte sagrado. Y pues ahorita que mencionabas esta frase de la flor, pues es algo que mi esposa, Yo me lo ella aprendí de dice, ella, ¿no? José. Que cuando era Yo me lo aprendí. protestante, porque es que algunos no entienden esto, nuestros queridos hermanos separados dicen, pero ¿qué estás diciendo, Sharon? Que tú no tenías nada cuando eras protestante, que todo era un engaño, que todo era pura mentira. Y mi esposa responde, no, dice, es que era como que yo tenía una flor o un ramillete de flores en la mano y si eran hermosas, si eran verdaderas, si era algo real. Pero ahora que soy católica, no solo tengo una florecita en la mano, sino que estoy rodeada por un hermoso jardín. Y así es la fe católica. Es que eso es de Cristo, esto no es ni mío ni tuyo. Es algo que es de la iglesia, es propiedad de todos los hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, pues les animamos. Si tú no eres católico, esperamos que esto te ayude a reflexionar. Y pues algo sí compartimos en común, que tanto cristianos católicos como los no católicos, pues creemos en la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo, pero sí es hermoso cuando tenemos la plenitud de la verdad en el seno de la Santa Iglesia Católica. Bueno, dicen que el que mucho se despide es porque tiene pocas ganas de irse, ¿no, Eric? Pues Sí, así. te doy las gracias, Eric. Gracias por venir y compartir con nosotros esta presentación. Gracias por tu esfuerzo. Y bueno, hermanos, compartan en sus redes sociales, denle like, dejen sus comentarios, por favor. Y me despido como siempre.
Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. ¡Que viva! Padre Luis Toro, qué alegría poderles saludar. Les recomiendo seguir viendo este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. De verdad que es bonito cuando buscamos la verdad que Dios nos ha dejado en la Sagrada Escritura, y este hermano, Dios lo ha llamado como a San Pablo para ser testigo de una conversión en la Iglesia de Jesucristo y ser testimonio para otras personas para que puedan encontrar el camino del Señor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga, ánimo a seguir estudiando las Escrituras y a formarse a través de este canal, La Fe de la Iglesia, con el hermano José Plasencia. Dios les bendiga y les guarde.